Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Acción Positiva. Es un gusto que nos acompañen y les agradecemos que nos permitan estar con ustedes. Como siempre, estamos tratando de hablar sobre temas de interés y pues sobre temas tanto nacionales como del extranjero. Por cierto, que hoy quisiera yo iniciar por solidarizarnos verdaderamente pues con el pueblo norteamericano que está enfrentando un fenómeno natural sumamente fuerte que devastó Houston, que hizo tremendos problemas y ahora que está enfrentándose en el área de Florida, teniendo una causa muy grande y muy fuerte de problemas para toda la población. Además, también obviamente con las islas del Caribe, porque hemos visto cómo este fenómeno natural que se menciona que es del tamaño casi de lo que es el área de Honduras, Guatemala y El Salvador, ha devastado prácticamente todo lo que es islas como Barbuda, como San Martín, como todas las diferentes islas del Caribe, por lo cual es sumamente fuerte. Nosotros como guatemaltecos que hemos enfrentado también problemas con la naturaleza, nos solidarizamos con todos ellos porque es duro tener que enfrentar estas situaciones. Guatemala también tiene un tsunami permanente que estamos teniendo tan fuerte verdaderamente como muchos de estos eventos naturales, solo que en nuestro caso es un problema estructural que está afectando nuestro Estado de Derecho. ¿Por qué hablo de nuestro Estado de Derecho? Porque este está cimentado en organismos, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, y prácticamente los tres de ellos en este momento en Guatemala están siendo seriamente cuestionados, están verdaderamente temblando en sus bases y esto nos ha llevado a una crisis sumamente grande, la cual tenemos que resolver con mucha prudencia, con mucha inteligencia, con mucho amor por Guatemala. Pero también acá es importante escuchar la opinión de personalidades que han dedicado su tiempo, su vida profesional, su vida activa, para servir a Guatemala en diferentes facetas. Y hoy me permito presentar a mi invitado, el licenciado Julio Rivera Clavería. Licenciado, mucho gusto tenerte acá en tu programa Acción Positiva. Gracias por aceptarse, que tienes muchas actividades, pero conocer tu opinión sobre la situación que estamos viviendo, este tsunami que yo mencionaba. No sé qué categoría será, si llegó al 4, al 5, pero me gustaría oír tu opinión de cómo ves tú la situación en este momento de lo que está pasando en Guatemala. Pues en primer lugar, gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes de tu programa, Acción Positiva. Yo creo que algo que es bien importante entender es que efectivamente uno de los graves problemas que el país tiene es que las instituciones se han venido deteriorando con el transcurso del tiempo en esta era democrática debido a varios factores, pero uno de esos, sin lugar a dudas, ha sido la corrupción, y eso es innegable. Yo creo que lo importante de la labor de CICIG fue que dejó al descubierto un fenómeno como la corrupción que efectivamente está enraizado no con exclusividad en gobierno, como se quiere plantear, en la sociedad guatemalteca. Por lo tanto, yo creo que ese tema corrompió los diversos sistemas, tanto puramente el judicial, el legislativo y en el propio ejecutivo, independientemente de que también sucede en los órganos contralores como el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas de la Nación. En otras palabras, aquí nadie escapa, las instituciones no escapan. Pero más que ir haciendo un esfuerzo por controlar un tema tan complicado y tan complejo y difícil de combatir como es la corrupción, hubieron personajes que armaron estructuras al interno del Estado y que se dedicaron durante muchos años a saquearlo. Resultado de eso, hoy tenemos una serie de procesos que además hay que aplaudirlos, porque yo creo que eso es sano y bueno para la población. Pero en ese camino también se han ido definiendo algunas políticas por parte de los norteamericanos que están sumamente interesados en lograrlas. Una es una reforma al sistema de justicia, una reforma al sistema de seguridad, una reforma al sistema político y una reforma al sistema fiscal. Por lo tanto, eso es parte de toda una estrategia que al final tenemos que
ponernos de acuerdo los guatemaltecos para impulsarla en los próximos años. El gran problema que yo veo es que cuando se plantea esta estrategia, se comete un error de fondo, y es que una reforma constitucional no puede ser planteada únicamente al organismo judicial sin entender la administración de justicia. Porque el gran problema es que aquí se cumple lo que el doctor Gustavo Porras plantea, que efectivamente lo que se pretende es una apropiación de la justicia para manejo político del país. Y eso tampoco es justo y no es correcto, porque al final la política estaría en manos de los jueces y los mecanismos pues están a la vista. Yo creo que en todo caso lo que esto nos tiene que servir es de ejemplo para ver cómo hacemos para solventar un problema que nos mantiene en una crisis permanente y a la que nosotros, los guatemaltecos, con la ayuda, el apoyo de la cooperación internacional o las recomendaciones de la cooperación internacional, incluidas las recomendaciones de los norteamericanos, podemos poner en práctica. Pero lo que no se vale es que nos quieran imponer los mecanismos que ellos consideran que pueden sacar adelante el país. Porque además, entender este país es muy complejo y muy difícil. Yo siempre he dicho, Guatemala es un país indescifrable, en donde se entremezclan una serie de intereses que hoy los estamos viendo. Y entonces llega a la presidencia de la República el actual presidente, que es producto de las circunstancias, que es una realidad innegable, sin equipo, sin planes de trabajo, sin absolutamente nada para poder gobernar un país tan difícil como este, y en el camino va teniendo una serie de tropiezos que le impiden poder conducir el país en la forma que él consideraba apropiada. Resultado de eso, se le inician procesos a su familia y se le inicia a él mismo, hoy por hoy, un antejuicio que está a las puertas de ser resuelto en el Congreso de la República. Ahora, digamos, Julio, por ejemplo, tú has tocado varios puntos. Ahí hay una frase que mencionaste un momento, y alguien le atribuye a Jorge Washington una frase que dice: cuando la política entra en la justicia sale por la ventana. Así es. Es decir, aquí ha habido, por un lado, una politización de la justicia. Así es. Por otro lado, también ha habido una mediatización de la justicia, porque obviamente parte del problema que tenemos es la influencia de redes sociales, la influencia de medios que no son ecuánimes y que prácticamente se vuelven en coros de esos toros tremendamente infernales, por así decirlo, que buscan hacer presión sobre los que tienen que dictaminar en la justicia, quitándoles en gran parte una independencia real de su función judicial. Ahora, ¿cómo salirnos de esto? Porque ya se ha vuelto verdaderamente algo verdaderamente marcado, el hecho de que en la polarización que existe en nuestra sociedad, cuando un juez da un fallo, salta una mitad diciendo que sí, una mitad diciendo que no. Es decir, prácticamente la institucionalidad de la confianza en lo que el juez dice no se cumple. Se ha perdido. Y es correcto, lo que estás diciendo es total y completamente correcto. Y es correcto, lo que estás diciendo es total y completamente correcto. Yo creo que la justicia que es manipulada, y cuando hay presión hacia la justicia, esa no es justicia. Yo creo que lo importante es que efectivamente sintamos confianza nuevamente por los jueces, pero que los jueces resuelvan conforme derechos, apegados a la ley. Lo que no se vale es que se les quiera presionar para resolver de una u otra manera dependiendo de los intereses. Y lo acabas de decir, las redes sociales y algunos medios de comunicación se parcializan
Y el gran problema que atraviesa esto es que efectivamente muchos jueces por miedo se dejan presionar. Y eso es una realidad innegable que uno lo ve todos los días en Guatemala. Yo creo que hay que regresar al Estado de Derecho, al pleno respeto del Estado de Derecho. Y aquí hay varios puntos que yo creo que es importante tomar en cuenta con esta crisis que se ha planteado en el país en el tema del antejuicio del presidente Jimmy Morales. Por ejemplo, se le plantea un antejuicio por financiamiento electoral ilícito. El procedimiento del antejuicio es un procedimiento legal, pero en el momento en que llega al Congreso de la República se convierte en un juicio político. Por lo tanto, hay que separarlos y entenderlos. Sí, que se va a resolver favorable o desfavorable para el presidente Jimmy Morales y que algunos grupos están a favor y otros en contra. Lo importante acá es, primero, no presionar ni intentar influenciar al Congreso de la República, porque se le está vedando el derecho a los diputados del Congreso de poder resolver una crisis eminentemente política de manera política, que es lo más importante. Y eso tenemos que entenderlo. Sí que los diputados son malandrines y que no nos gustan. Bueno, pero si es el Congreso que tenemos, si esa es la representación del pueblo, si por ellos votó la gente. El diputado de Huehuetenango, o el diputado de San Marcos, o el diputado de Guastatoya, o el de Jutiapa, fue electo por su gente. Y él representa a ese sector, no representa a todo el país. El Estado Nacional efectivamente sí, pero son cosas distintas. Y entonces, si no estamos de acuerdo, pues lo que tenemos que hacer es cambiar el sistema político del país y tenerlo listo para la próxima elección, porque de todas formas ganan sus curules aquellos que tienen los liderazgos en los pueblos. Pero pudiera ser que un diputado que es señalado vuelva a ganar su diputación. Pues desde luego. Porque el pueblo o el departamento al cual él pertenece, él ahí tiene un liderazgo. Es correcto. Ahora, tú dices, por ejemplo, mire, que no se le presiona a los diputados. Pero ya lo estamos viendo. Inmediatamente ves que los que van a favor, los que van en contra, van con sus pancartas y con sus proclamas a gritarle a los diputados, diputado corrupto, si vota en una forma, diputado entreguista, si vota en la otra. O sea que obviamente eso ya está, porque la sociedad está tan dividida en este momento que si tú piensas en esta forma te tildan de verde y si piensas en otra te tildan de rojo sin entrar ni siquiera a analizar. Así es, yo creo que esa es la parte clave cuando hablábamos que en esta situación en que estamos viviendo lo que va a tener que prevalecer es la cordura, va a tener que prevalecer el conocimiento de lo que se está hablando, la prudencia y el respeto a nuestra institucionalidad. Tú te das cuenta de que en pocos días vamos a celebrar 196 años de independencia patria. Les guste o no les guste a algunos. Exacto. Así es. Pero también a lo mejor cuánto hemos avanzado realmente. Hemos avanzado. Porque si nosotros estamos ahorita todavía dudando de nuestra institucionalidad, señalándola, descalificándola a voluntad y sumamente trivial y banal muchas veces, tampoco está bien. Yo creo que mientras la democracia más logre avanzar, fortaleciéndola con ciudadanos que sean responsables, que conozcan sus leyes, está bien, pero no saltando a ser mediatizados, politizados, como es lo que está actualmente sucediendo. Yo creo que detenerlo en las redes sociales es imposible. Por lo tanto, lo que los guatemaltecos tenemos que aprender es a discriminar aquella información que uno nota que están sumamente parcializados y que todo el mundo salga a manifestar. Yo creo que en democracia eso es correcto, pero que salgan a manifestar sin confrontarse, sin provocarse y sin violencia. Y sin descalificar. Porque eso respetando la opinión del otro. Claro, si yo puedo disentir de ti, pero en algún momento podemos tener acuerdos mínimos básicos que permitan que la democracia continúe
Eso es lo más importante en el país. Y la realidad en este momento, Julio, es que Guatemala necesita conciliarse. Es correcto. Porque de aquí a como estamos enfrentándonos y polarizándonos, no vamos para ningún lado. Mira, Francis, los guatemaltecos tenemos que entender que vivimos en el siglo XXI. El siglo XXI es un siglo tecnológico, de comunicaciones y de informática. Y lo que está pasando ahora es que nos está dejando el tren de la revolución tecnológica, de las comunicaciones y de la informática, como nunca pudimos subirnos en el siglo XVIII a la revolución industrial. Por lo tanto, yo creo que en lo que tenemos que estar pensando es cómo hacemos para desarrollar y cambiar el país y para mejorarlo. Pero si nos mantenemos en una crisis constante, producto de intereses, aquí hay intereses entremezclados. Mira, aquí hay intereses políticos. Alguno estará pensando dejar en puerta a un viejo partido para que gane una elección en el próximo evento electoral. En lo ideológico, algunos quieren que el presidente se vaya para que suba Jafet y asaltar las instituciones de gobierno. Otros en lo económico estarán pensando cómo ganar más plata sin importarle la población. Y las mafias y las estructuras criminales tranquilas, porque la policía está ahorita más dedicada a mantener el orden público que a poder hacer el trabajo de seguimiento y de investigación criminal. El gran problema es que hay demasiados intereses, muchos intereses, y en esto yo en lo personal creo que tanto los de la izquierda de este país, como los que se dicen de izquierda de este país, y como los que se dicen de extrema derecha de este país, están equivocados. Yo creo que hay que buscar un punto medio que nos permita ponernos de acuerdo como país. Y el mejor ejemplo lo tenés en Sudáfrica. Mandela, que estuvo 34 años preso, salió, llegó a la presidencia y hizo acuerdo con los blancos que lo condenaron porque sabía que la única alternativa que tenía Sudáfrica era poder salir adelante. Bueno, y tú te recuerdas que cuando él sale de la prisión enfrenta a su partido, el Congreso Nacional Africano, porque los radicales del Consejo Nacional Africano no querían negociar. Así es. Y este hombre, con ese liderazgo tan grande que desarrolla, supera, enfrenta y dice, miren, no, aquí hay que conciliar, si no, no vamos a ningún lado. Ahora, parte de las grandes debilidades, porque hablábamos de los cambios a las leyes, parte de las grandes debilidades para mí está en la inexistencia práctica en este momento de partidos políticos que sean verdaderos partidos políticos. ¿A qué me refiero, Julio? Si nosotros vemos en este momento y a lo largo de la historia en Guatemala, no ha habido un partido que permanezca, que se desarrolle, que se estructure y que sea verdaderamente representativo de los ciudadanos. Cuando vemos ejemplo de la democracia americana, en el cual pues están los demócratas y están los republicanos, y dentro de ellos cobijan diferentes tendencias en ambos partidos o en ambas salas, pero son sólidas. Aquí en Guatemala no hay partidos políticos, han sido prácticamente desmantelados. Porque se corrompió el sistema. No hay partidos políticos, han sido prácticamente desmantelados. Porque se corrompió el sistema. Bueno, se entonces mercantilizó la política. Porque para ser diputado al Congreso de la República necesitabas 8, 10 o 12 millones de quetzales, que era lo que exigían los secretarios generales. Para poder optar a ser alcalde necesitas 4 o 5 millones. Para ser candidato presidencial necesitas 40 millones. Es decir, si esas son las condiciones, la única gente que puede llegar es aquella que puede conseguir el dinero o transarlo. Y eso fue el resultado de todos estos problemas de financiamiento ilícito. Pero si volvemos a la base, realmente una sociedad, para desarrollar su democracia, necesita instituciones democráticas que representen a los ciudadanos. Ponele, en este momento no hay partidos. Y de repente ves surgir una enorme cantidad de grupúsculos que se autodenominan o se apropian del título de sociedad civil. Y ellos dicen, representamos a, y no representan a nadie. Y entonces prácticamente hay una usurpación de la verdadera representación ciudadana. Yo creo que en esos cambios de la ley electoral que tú mencionas debemos de verdaderamente fortalecer la institución política, porque la corrupción desafortunadamente fue un efecto secundario de que la ley y el sistema lo permitía. Así es.
pero no es culpa de que exista un partido político verdaderamente auténtico. Aquí han sido vehículos electorales. Sí. Hay que desarrollar partidos políticos auténticos. Yo creo profundamente en eso. Y creo en algo que es importantísimo. Las ONG no representan a los ciudadanos. Se representan ellos y los fondos, y representan a aquellos que les trasladan los fondos, tanto en lo internacional como en lo nacional. Simple. Si ellos de verdad quieren tener incidencia en la vida política, tienen que participar como partido político o convertir sus ONGs en partidos políticos, porque todos ellos rasgan las vestiduras. ¿Qué controles hay sobre las ONGs, fundaciones o asociaciones en este país? Ningún control. Bueno, y algo que debe extenderse, porque yo creo que este control que hay ahora, esa fiscalización de los fondos de los partidos políticos es excelente. Es correctísimo. Muy buena, yo creo que pero también tienen que llegar a estas organizaciones. Esas organizaciones tienen que ser fiscalizadas. Es correcto. Porque desafortunadamente se han vuelto vividores de esas organizaciones que se mantienen en ese juego y reciben dinero de gentes bien intencionadas muchas veces de afuera, correcto, en Noruega, en Suecia, que piensan que están haciendo algo bien y resulta que aquí hay gentes que se están aprovechando y viviendo de ello. O sea que el financiamiento también debe ser evaluado de todas esas ONG, sociedad civil, que tienen un montón de siglas que no representan a nadie más que al grupito que se beneficia. Cuando ese se dé, es otro paso adelante en la transparencia política. Y eso va a permitir que efectivamente todos los guatemaltecos nos sintamos satisfechos cuando una ONG que se pare en público y puedan expresar sus opiniones, porque vamos a decir, nosotros sabemos efectivamente de dónde reciben sus recursos, cómo los emplean, cuánto se gastan y en qué los invierten. El problema es que ahora no sabes nada. Claro, y vos ves las grandes movilizaciones, o pequeñas o grandes, pero todas significan costos. Y cuando se pregunta, mire, ¿y usted cómo paga esto? No, solito se lo pagan, ¿verdad? Cuando sabemos que eso es falso. Yo creo que ese es un paso que va a ser muy importante para además hay que promoverlo. Seguir la transparencia. Hay que promoverlo. Hay que impulsarlo. Hay que impulsarlo. Yo creo que el Congreso debe fortalecer incluso esta ley, el Tribunal Supremo Electoral, aumentando esas medidas del financiamiento. Ahora, el señor presidente pues enfrenta un proceso político en este momento en el Congreso, el cual, como tú señalas, ahí no es jurídico, es político. Y eso es lo que los guatemaltecos tienen que entender, Francis. La parte puramente legal termina en el momento en que ese antejuicio llega al Congreso de la República. Y se nombra una comisión pesquisidora que el Pleno le puso de plazo 5 días para plantear su informe circunstanciado y levantar o no el antejuicio. Pero este es un tema eminentemente político. Y a mí me da mucha risa porque algunos dicen es que los diputados se están tratando de poner de acuerdo. Pues ese es el Congreso de la República. Si eso no es el organismo judicial, en el Congreso de la República lo que los diputados tienen que buscar son consensos. Y aquí lo más importante es el país. El consenso que ellos logren para determinar si el presidente es o no es responsable de lo que se le acusa, o levantan o no el antejuicio, eso es una decisión política del Congreso de la República. Y ellos tendrán que tomarla, porque a ellos les corresponde de acuerdo con la ley. Por lo tanto, yo creo que lo importante acá es que se respeten estas decisiones. Si yo no estoy de acuerdo y quiero salir a manifestar, bueno, voy a salir a manifestar. Si yo no estoy de acuerdo y voy a subir a las redes sociales que mi desacuerdo, pues que lo suban. Pero lo que tenemos que hacer al final es respetar la decisión y si el presidente tiene que finalizar su periodo, pues que lo finalice. Y si no, pues que lo pongan a disposición de los tribunales. Y ya seguirá el proceso como debe seguir. Así es. Pero yo creo que esa parte clave que tú señalas sí es fundamental, que el ciudadano aprenda a respetar la ley, pues porque cuando se desmorona la institucionalidad, porque se pierde confianza en todo, estamos muy mal. Hay un libro muy bueno que es del licenciado Roberto Carpio, que fue vicepresidente de la República de Guatemala, y se llama El colapso del Estado. Y en el colapso del Estado fue escrito, recuerdo, hace 7 u 8 años. Recientemente hablaba con el licenciado Roberto Carpio y me dice, mira, esto es como que lo hubiera escrito hoy.
Decía, prácticamente ese colapso se ha ido agudizando, se ha ido deteriorando aún más el Estado, y yo sí creo que tenemos que recuperarla. Yo cuando hacía mención que estamos a 196 años de vida independiente, a 4 de nuestro bicentenario, yo creo que es tiempo que los guatemaltecos de veras hagamos el esfuerzo por buscar esa conciliación, por trabajar juntos, por permitir la opinión del otro, por respetarla y por salir adelante en Guatemala, Julio, porque en medio del tsunami político, del tsunami de las redes, aquí siguen sucediendo violencia, matanza, pobreza, los niños siguen sin comer, los hospitales siguen sin tener medicamentos y prácticamente la sociedad en algún punto perdiéndose en una gran discusión, podíamos llamar bizantina, y los grandes problemas nacionales siguen sin resolverse. Te voy a plantear algo que dijiste que es muy cierto. Todo el mundo aquí dice, yo respeto la ley, pero siempre y cuando les convenga. Porque si no les conviene, te exigen a vos que la respetas, pero ellos la pueden incumplir. Y eso es lo que sucede acá. Es decir, como a mí como a mí me beneficia que aquel lo obliguen a hacer X cosa, pero cuando a mí no me beneficia, entonces yo tendré que hacer las cosas de otra manera. Es decir, la ley es de observancia general, de cumplimiento obligatorio. Todos tenemos que respetar y cumplir las leyes del país. Así de simple. Y conocer las leyes, ¿verdad? Porque parte de las discusiones de estas bizantinas que hablamos o banales se basan en que se habla sin saber los hechos, se señala sin conocer la verdad, se comenta sin saber qué es lo que dice la ley. Y luego cuando se sabe no nos gusta y no la cumplimos. Así es. Entonces, acuérdate que eso no puede ser, ¿no? Ya decía don Benito Juárez, mire, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y esa es una frase que se puede extrapolar realmente a nuestra vida ciudadana en muchos aspectos. Yo respeto tu opinión, tú respetas la mía. Así es. Tenemos un punto en discusión, llegamos a un acuerdo. O no. Y como sobre las individualidades existe el interés de la patria, de la nación. Eso es. Y ese es el que debe estar sobre los demás. Lo creo profundamente. Yo creo que aquí lo que no podemos olvidar es que está en juego las instituciones del país y que en la medida que se sigan debilitando, las posibilidades de un colapso total son mucho más graves para la población, que al final se afectan lo que planteaste al principio, los más pobres, los necesitados, los que no tienen acceso a salud, los que no tienen derecho a la educación y los que no pueden conseguir un trabajo. Yo creo que en ese sentido lo importante es respetar la ley y respetar las instituciones y las decisiones de cada una de ellas. Creo que cuando tengamos que hacer un análisis y veamos, bueno, hace 196 años cuáles eran los índices de pobreza, pobreza extrema, desarrollo humano, a lo mejor quedaríamos sorprendidos si hemos avanzado o no, ¿verdad, Julio? Así es. Y yo creo que como ciudadanos esa es nuestra responsabilidad, buscar la forma de que Guatemala siga adelante. Guatemala no somos nosotros, no sos tú, no soy yo, somos todos. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Bueno, vamos a tener que ir, Julio, muchas gracias por estar esta noche con nosotros y por tu experiencia compartida hoy y por tu visión de un mejor país. A ustedes que nos han acompañado, muchísimas gracias y pensemos, Guatemala es lo que debe estar sobre todos nuestros intereses y el respeto al derecho de nuestros ciudadanos. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana con más.